8:20 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el doctor Miguel Palacio Celi, decano del Colegio Médico del Perú, quien nos señala que ya no estamos hablando de una paralización de labores, sino de una jornada de protesta de los médicos. De mi parte quisiera yo variar un poco la pregunta, ¿no? Y la verdad que esperemos que solamente sea la protesta, que la presencia de los médicos ahí no desatienda lo que es importante y prioritario en este momento, que es la atención médica en general, es decir, no solamente frente al COVID, sino frente a la atención primaria o atención de enfermedades crónicas. Pero había señalado Fernando inicialmente que había una ligera disminución en los contagios, en las muertes. ¿Esto significa algo? ¿Es una consecuencia de la decisión de volver a restringir, por ejemplo, la salida de los domingos en nuestro país, o tiene otros factores? Sí, exacto. Primero, que es un hecho objetivo que está disminuyendo. Comenzó hace ya 7 días aproximadamente, hoy día el 8º día, y para que tenga una solidez epidemiológica hay que dejar que corra unos 15 días para ver si se convierte realmente en una tendencia ya clara la caída. Hay muchos factores que están incidiendo. Viene ya de hace una buena cantidad de días la toque de queda los días domingo, como siempre hemos dicho, de una manera u otra, más allá de las discusiones, contribuye a una inmovilización de las personas, y aunque débil efecto, de todas maneras suma en el contexto de esta caída de una enfermedad que también está siguiendo su curso natural. Sin embargo, para que se muestre como una clara tendencia, todos estamos de acuerdo que debe pasar mínimamente un par de semanas. Recuerdo que ya cayó también en mayo, comenzó a caer, sí, y luego vino un repunte de casos. Entonces, en este momento es muy importante la aplicación de algunas medidas concretas, que es lo que ayer hemos justamente discutido durante hora y media. Por ejemplo, hemos insistido de la importancia del primer nivel de atención, que a entender de repente el Ejecutivo ya es suficiente lo que se está haciendo, y nosotros hemos hecho observaciones que no es suficiente, porque es un personal que está luchando con las manos, porque los puestos del primer nivel de atención no han sido potenciados en por ejemplo, su laboratorio, que carece de insumo para hacer pruebas, y nuevamente sigue el circuito que los envían al hospital para que le hagan la prueba de sangre y luego regresen al primer nivel. Por ejemplo, las farmacias siguen desabastecidas, y el enorme descontento que salen con su receta a comprar alrededor de ese centro de salud. Mientras no se potencie, la acción del primer nivel será floja, siendo que es clave para la vigilancia y el monitoreo de los casos, sigue siendo un punto débil, y hemos insistido en su refuerzo. Por ejemplo, igualmente en la inteligencia epidemiológica, porque los casos positivos no son monitoreados, no son vigilados. Hemos insistido que es falso que el virus sea invisible. El virus es completamente visible. Mediante pruebas moleculares es completamente visible. Hemos insistido en las pruebas moleculares. Entonces, si nosotros hacemos un conjunto de acciones, esa tendencia a la baja sí que va a perdurar en el tiempo, y va a ser verdaderamente la caída de las curvas. De lo contrario, nos exponemos a un nuevo repunte. Doctor Palacio Celi, bueno, es muy interesante lo que nos está diciendo usted, y hay que reconocer el esfuerzo que los médicos han hecho y el sacrificio que han llevado a cabo, y el elevado número de muertes que hay entre ellos, ¿no? Justamente por eso es que nos choca esta huelga, que, como usted sabe, no tiene su comparable en otras categorías laborales igualmente esforzadas, como la policía, los agentes municipales y los funcionarios en general. Pero usted nos ha dicho que hay algunas razones que explican estas mejoras en el número de infecciones y de muertes, pero ha hablado también que la enfermedad, independientemente de eso, sigue su curso natural. Y me pareció entender que usted presumía que esa historia natural de la enfermedad, como se dice, tiene una orientación a la baja. Explíquenos eso, por favor, ¿en qué sentido hay un curso natural de la enfermedad? Por el tiempo de duración, Fernando, que ya tenemos bastantes meses en este proceso, y en donde las estrategias no han podido contener la elevada cantidad de contagiados, que va aparejada a una elevada cantidad de fallecidos, que si tú comparas con otros países,
pueden tener la misma cantidad de infectados, sin embargo con una tasa de fallecidos más baja, de tal manera que incluso queda la impresión, queda flotando la posibilidad que ya la enfermedad nos ha ganado, el virus nos ha derrotado y que está siguiendo un curso natural el mismo hasta su agotamiento. Sin embargo, tratándose de un virus que es un súper diseminador por la manera como se distribuye, eso no nos debe hacer bajar la guardia, aun cuando haya esa percepción que la enfermedad nos está ganando, que la enfermedad sigue su curso, nosotros debemos seguir insistiendo. Y eso es lo que hemos dicho ayer, con herramientas de salud pública para impedir que esto perdure más tiempo en el país. Y para eso hemos propuesto las medidas que hemos propuesto. A propósito, doctor, en la reunión que tuvieron ustedes con el presidente, la ministra de Salud, se habló acerca de la posibilidad de mejorar sobre todo la comunicación con campañas a la población y básicamente a la juventud. Estamos viendo en estos últimos días el desarrollo de fiestas clandestinas, lamentablemente personas fallecidas, gente que con el virus va y contagia a otras personas. ¿Se habló de esa posibilidad de implementar o mejorar estas campañas? Sí, exacto, Carlos. Nosotros dijimos que nosotros desde mediados de junio estamos promoviendo un cambio en estrategia comunicacional o una adecuada estrategia comunicacional. ¿Cómo sería ese cambio? Entendíamos que no había o que era muy débil. Justamente aprovechando, y dijo que sí estaba de acuerdo también con eso y que utilizará un sinnúmero de herramientas, llegaron a mencionar, como el tema de los influencers, por ejemplo, para poder que la población joven escuche los mensajes, porque nosotros podemos hablar por la radio, por la televisión, los conductores pueden hacer llamados dramáticos, etcétera, pero a veces no llega a toda la población y por eso algunos grupos poblacionales se comportan de la manera que estamos viendo. Entonces se necesita una estrategia que logre segmentar, diferenciar por edad, por trabajo, por ocupación, por domicilio, para poder llegar un mensaje que cale. Eso hemos insistido porque es propuesta del colegio desde mediados de junio. De tal manera que nos dijo que efectivamente está completamente de acuerdo y que en la semana que viene va a iniciar un proceso nuevo de comunicación para que la población se comporte de manera adecuada frente a la pandemia. Ahora, ese mensaje y esa comunicación no solamente tiene que ser estratégica, sino agresiva y tiene que ser masiva. O sea, solamente reposar en el nivel de influencers para estar, digamos, con el manejo lingüístico de estos tiempos no va a ser suficiente. Y se lo digo personalmente, porque entiendo que nos ha llamado a cada uno de nosotros, los miembros del Ministerio de Salud, estamos apoyando absolutamente y de manera incondicional para llevar el mensaje, pero yo lo que me pregunto es, ¿a qué le tiene miedo el Ejecutivo, el Estado, para disponer de una estrategia como se ha hecho en otros países de manera mucho más agresiva y que llegue efectivamente a la población, ¿no? Sí, Mónica, exacto. Ayer se habló que justamente algunos conocidos conductores de televisión ya están en esa campaña, pero lo que se habló ayer fue un cambio y efectivamente la palabra fue masiva. Una campaña de comunicación masiva que permita justamente tener el efecto que se busca de disuadir y cambiar la conducta de las personas. Y para eso pues no basta pues campañas superficiales ni esporádicas, tiene que ser agresiva, masiva, para poder originar un cambio en la conducta de las personas. Muy bien, y sobre la prueba molecular, ¿hay alguna novedad? Porque todos insisten, y solamente ya es una pregunta cortísima, todos insisten, es que si no tenemos mayoritariamente pruebas moleculares, no hay manera de mapear claramente al bicho. Sí, exacto. En eso nosotros hemos hecho una presentación dinámica en PowerPoint, muy didáctica, muy pedagógica, tocando 15 líneas estratégicas, incluía el muestreo con pruebas moleculares, clarísimo que es la manera de hacer visible un virus, y de tal manera que ahí dijo que tiene 800,000, que están llegando muchas más. Entonces, si es así, sí realmente se abre esperanza para la población, en el sentido que esta tendencia de las curvas a la baja, logren efectivamente hacerse clara tendencia. Pero además también en la línea de defensa de los médicos, le hemos planteado la ley de pensión vitalicia en beneficio de los deudos de nuestros 150 médicos que ya estamos hasta la fecha, que han fallecido, de tal manera que él ha ratificado su voluntad de apoyar a esta pensión de ley vitalicia
Igualmente, en la misma línea, le hemos propuesto también que no envíe al Tribunal Constitucional la ley que pasa a los médicos CAS, a médicos 728, de contratados a nombrados. Todo eso, bueno, nos ha escuchado, en algunos casos, como la ley de la pensión vitalicia, ha mostrado su plena disposición a que lo va a cumplir, y esa es la buena noticia para los deudos de nuestros 150 fallecidos, y ojalá que así sea. Y en lo otro, va a evaluar, no elevarlo al Tribunal Constitucional, la ley que aprobó el Congreso, en la cual los médicos contratados pasan a ser médicos nombrados. Y en el tema de la huelga le hemos pedido diálogo, que esperemos que en el transcurso de la mañana nos invite y podamos conversar. Bueno, usted ha dicho que va a ser jornada de protesta y no huelga, esperemos que así sea, porque la verdad en esta situación y esta circunstancia sería gravísimo que haya una mayor falta de atención en los niveles que hemos mencionado. Doctor... Sí, Mónica, con la aclaración, Mónica, que la huelga o la jornada la convoca la Federación y nosotros como colegio buscamos moderar, intermediar para que no se llegue a esos extremos. Justamente, y por eso es importante la responsabilidad del colegio también respecto a sus agremiados. Muy amable, doctor Miguel Palacio Celi, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Pausa y regresamos.